Bendiciones a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a un nuevo video más. Hoy quiero compartirles una reflexión que espero que sea de especial bendición para cada uno de nosotros. La reflexión que les voy a compartir hoy es acerca del rey David, pero más precisamente sus inicios desde el momento en el que él fue escogido de parte de Dios, ungido de parte de Dios para ser el sucesor del rey Saúl. Hubo en David algo que lo destacó mucho y fue el tema de una virtud, una cualidad muy especial que quizás muchos debemos de practicar, debemos de ponerlo por obra, y es el tema de la prudencia, de ser prudente. Cuando una persona es prudente, tiene cuidado con las cosas que habla, pero no solamente tiene cuidado con las cosas que habla porque sabe que cualquier palabra mal dicha puede traer consecuencias, sino que también tiene cuidado con sus acciones, su actuar, medita, reflexiona en todo lo que hace. Y David fue muy reconocido antes de tomar el reino por el tema de la prudencia. Después que toma el reino, llegan a pasar situaciones en las cuales él comete actos imprudentes, los cuales le acarrearon consecuencias terribles. Y esto nos deja a nosotros una lección muy importante, y es que nosotros debemos de poner siempre en práctica la prudencia y no dar por hecho que ya somos prudentes, como el tema de la sabiduría, no dar por hecho de que ya somos sabios, porque todas estas cosas hay que ponerlas en práctica para que de verdad puedan hacer efectos en nuestras vidas. Y yo les quiero compartir a ustedes unos versículos que nos reflejan y que detallan muchísimo el tema de la prudencia de David. Uno de esos versículos se encuentra en el libro de 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, que dice lo siguiente: cuando David toca para Saúl para que el espíritu malo de parte de Dios se vaya de él. Dice lo siguiente: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Entonces aquí esta persona, uno de los criados, destaca este hecho de parte de David. Ya era conocido por su prudencia en sus palabras, o sea que no era impertinente. En estos tiempos vemos mucho, lastimosamente, que se incita mucho a decir: di y piensa lo que quieras, no te contenga. O sea, yo digo lo que pienso y ya, pues, soy sincero. Yo no puedo ser mentiroso o puedo ser una persona hipócrita, sino que yo tengo que decir lo que yo siento y ya, pues, y así soy sincero. Pero no debe ser la conducta que nosotros, sobre todo nosotros como cristianos, debemos de tener, porque la prudencia nos lleva a nosotros a modular nuestras palabras de una manera que no provoque un dolor innecesario en otras personas. Porque podemos decir verdades, pero las verdades también las podemos decir de una manera sabia, que sirva para edificar, que sirva para llamar la atención a las personas. Y a veces la manera en que decimos las cosas pueden traer dolor al corazón de aquellas personas a quienes nos dirigimos. Entonces nosotros tenemos que reflexionar en estas cosas. Tenemos que reflexionar en la manera que nosotros articulamos las palabras a la hora de dirigirnos a nuestros hermanos, a la hora de dirigirnos a otras personas que no conocen de Cristo. Porque la manera en que nosotros presentemos el mensaje de salvación va a influir mucho en lo que esa persona pueda decidir con respecto a buscar de Dios. Y no digo que se diluya el mensaje. No estoy diciendo que se adultere o se adorne el mensaje y no se exponga el evangelio como debe de ser,
sino que usemos palabras sazonadas como con sal y sepamos exponer la palabra de tal manera que la persona, en vez de salir huyendo, entienda lo que le quiero presentar. La realidad de su vida, ciertamente, que somos pecadores y que fuera de Cristo estamos prácticamente pues para condenación, pero lo podemos decir en el amor del Señor, porque hay una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo que si creemos en Él, que si confesamos su nombre, que si andamos conforme a su voluntad, tendremos salvación eterna. Entonces hay maneras en que nosotros podemos decir las cosas que pueden traer buena opinión delante de las personas, y no solamente una buena opinión delante de las personas, sino que vamos a ser reconocidos por ser personas que somos sabias en la manera de expresarnos, sabias en la manera de hablar, y eso nos evita problemas innecesarios. Y David se evitaba problemas innecesarios por su manera de hablar. Él decía lo necesario, no hablaba más de lo que tenía que hablar, porque sabía que eso podía acarrearle problemas, y más enfrente del rey Saúl. Entonces, otro capítulo que nos habla de la prudencia de David es el capítulo 18, y lo menciona 3 veces. En el versículo 5 dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Capítulo 18 de 1 Samuel, versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. ¿Y por qué esto es importante? Porque ya David venía de vencer al gigante Goliat. Y muchos, cuando venimos de una victoria grande o cuando tenemos un reconocimiento importante de cualquier índole, la que sea, muchas veces nos exaltamos, muchas veces nos portamos de una manera altiva, y eso trae problemas. Eso hace que nosotros tengamos un comportamiento que no es propio, y sobre todo pues nuestra humildad se hace a un lado. ¿Por qué? Porque nos exaltamos y pensamos que merecemos la alabanza, el honor de los hombres, y no es lo que debemos de buscar. Nosotros debemos buscar es la aprobación de Dios en la manera en que nosotros nos comportamos. Entonces David tenía esa cualidad. Dice que donde sea que Saúl le enviaba, él se portaba prudentemente. Él no se tomaba el lugar del rey Saúl. Él le daba en ese momento al rey Saúl su lugar como rey, y él no se atribuía nada. Entonces dice: y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl, por causa de su comportamiento prudente. Entonces, otro aspecto que vemos acá también, y que podemos reflejar aquí, la imprudencia. Y miren lo que pasa con la imprudencia. Mira, David se comportó prudentemente en todos sus asuntos, pero la imprudencia de otras personas causó un conflicto a tal punto que Saúl, hasta los últimos días de su vida, quiso matar a David. Y fue la imprudencia de las mujeres que estuvieron danzando y cantando delante del rey Saúl, recibiendo al rey Saúl. Y entonces empezaron a cantar y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces en el verso 8 dice: y Saúl se enojó en gran manera y le desagradó este dicho, no las danzas, sino el dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Entonces, observen que David se mantuvo prudente, pero la imprudencia de otras personas le provocó un problema que él
no se había buscado, un problema que él no había provocado. Ahora imagínense si somos imprudentes. O sea, se une nuestra imprudencia y la imprudencia de los demás. O sea, eso es una bomba de tiempo. Y en el caso de David, él, a pesar de que se había comportado prudentemente, recibió las consecuencias de palabras imprudentes de estas jóvenes que estaban danzando y emitieron esa comparación. Y si hay algo que afecta al corazón de las personas, es la comparación. Nunca hagamos eso como creyentes, como hermanos en el Señor. Nunca nos estemos comparando con otros hermanos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su propio don de parte del Señor. Cada persona tiene su manera en la cual Dios lo va a usar. Y cuando empezamos a hacer comparaciones, como que quién canta mejor, quién hace esto mejor, quién predica mejor, quién es el hermano más querido, o sea, esas comparaciones no traen nada bueno, solo traen conflictos, solo traen problemas. Y eso es lo que nosotros debemos evitar. Como pueblo de Dios, lo que debe caracterizarnos es la prudencia. ¿Por qué? Porque pueden pasar cosas, no como estas, que alguien busque la muerte del otro hermano. Y espero pues que no suceda en ninguna iglesia, pero sí una situación tan conflictiva que puede hacer que hasta los hermanos se dejen de hablar por causa de esos malos comentarios. Entonces, otro versículo que nos habla de la prudencia de David es lo siguiente. En el verso 14 del capítulo 18 dice lo siguiente: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. David no tenía nada que temer en el sentido de su comportamiento, porque él se comportaba prudentemente. Y refleja algo, en todos sus asuntos él lo hacía con prudencia. La manera de hablar, la manera de comportarse. Y la palabra refleja que Jehová estaba con él, o sea, Dios estaba con él. Y Saúl, pues, viendo este asunto, tenía temor de él. ¿Qué va a ser de Saúl? Porque Saúl, si algo lo caracterizó, fue la imprudencia también. Hacer las cosas de manera imprudente. A tal punto, pues, que Dios quitó su respaldo delante de él. Entonces, aquí nosotros podemos llegar a la conclusión en el aprendizaje siguiente. Y es algo que de verdad nosotros debemos desarrollar. Porque la palabra nos refleja en el libro de Proverbios que la prudencia y la sabiduría habitan juntas. O sea que están unidas. Y la prudencia es muy importante. Jesucristo se destacó por su prudencia. ¿Y por qué se destacó por su prudencia? Porque quizás algunos pensarán, bueno, pero es que Jesús en una ocasión vino volcando mesas y todo por lo que había acontecido en el templo. Pero Jesucristo no hacía las cosas por hacerlas. Cada acción, cada palabra que él emitía, las meditaba. Él veía las circunstancias y en base a esas circunstancias él las actuaba. Por ende, él no actuó de manera impulsiva o de manera imprudente. Él actuó de manera correcta, siendo guiado por Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y esto es algo que debe prevalecer en nuestras vidas. Lastimosamente, el rey David, cuando ya David toma el reino, tomó decisiones imprudentes. Esa prudencia que él había practicado tanto antes de su reinado, la dejó a un lado y trajo consecuencias graves para su vida. Y esto nos enseña a nosotros que debemos buscar continuamente que Dios obre en nuestras vidas y nos permita cada día practicar la prudencia para evitar problemas innecesarios. Ya bastante
tenemos con la imprudencia de las demás personas que nos pueden provocar problemas a nosotros por emitir comentarios o comparaciones de otras personas hacia nosotros y nos provocan problemas. Así que procuremos, por lo menos de parte de nuestra, en lo que dependa de nosotros, comportarnos prudentemente en todos nuestros asuntos. Así que bueno, espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes esta reflexión y nos vemos próximamente. Bendiciones.